Muy buenas tardes. Anoche La Habana estalló. Cacerolas en las manos, fuego en las calles y un pueblo al límite. ¿Qué noche la noche que dio el pueblo cubano en las calles ayer? Lausa, Villanov, Santo Suárez, pero también en lugares tan acomodados como Playa o El Vedado. Durante años invirtieron en hoteles vacíos, en propaganda, en control, en represión, pero no invirtieron en sostener el país real. Y ahora el país real les está explotando en la cara. Y ahí está una de las verdades más brutales de este momento. Al régimen no lo mueve el sufrimiento del pueblo, lo mueve el miedo a que el pueblo se le venga encima. Por eso no hay combustible para las ambulancias, pero sí lo hay para las patrullas. Lo vimos anoche. No hay soluciones para la gente, pero sí hay camiones, motos y policía para contener a las personas. No hay electricidad para vivir, pero sí un aparato represivo para mandar. La dictadura ya no gobierna, está administrando las ruinas y reprime para ganar tiempo. El pueblo con la policía. Y esto viene después de una tremenda manifestación ocurrida a plena luz del día en San Miguel del Padrón. La gente ya no puede más con la ineficacia de este gobierno de corruptos que incluso con los apagones están ganando dinero. Sí, porque sus hijos y sus nietos manejan empresas, algunas de las cuales están radicadas aquí en la Florida y que se dedican a vender paneles solares en dólares a los desesperados cubanos. ¿Que quién lo paga? Por supuesto el exilio. Claro, no quieren ver a su hijo o a su madre anciana colapsar ante el calor y ante los mosquitos. ¿Hasta cuándo vamos a resistir tanta humillación? Lo de anoche no fue un incidente aislado, fue una advertencia, fue el preludio de algo mucho más grande. Ustedes han apagado el país, a nosotros se nos está apagando la paciencia. Soy Mario Pentón, sean bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Oye, lo de anoche en La Habana no fue solamente la rabia por los apagones, fue el síntoma de algo mucho más peligroso para el régimen cubano, una sociedad que está agotada, sin salida, sin cauces para protestar, cada vez más cerca de responder con más furia, con más confrontación, con más fuego. Para analizar lo que esto significa desde el punto de vista sociológico y político, nos acompaña Óscar Grandío, profesor universitario, investigador, autor de libros sobre este tema. Óscar, tú vienes advirtiendo desde hace tiempo que cuando se combinan la miseria extrema, la ausencia total de estas vías legales para el disenso y el aumento de la violencia, el resultado, bueno, es una explosión política. Lo de anoche marca ya el comienzo de esa fase y bienvenido. Sí, gracias Mario por tenerme acá. Sí, precisamente en este último libro que tú y yo presentamos en Bogotá ahora, Mejor no me callo, hablábamos en el último libro, en el último capítulo se hablaba de esto, ¿no? Que dada la situación terminal del régimen cubano, con una ausencia absoluta de causas institucionales y legales de la gente para expresar el disenso, más un aumento insoportable de la pobreza y la precariedad de la población cubana, y lo que se le sumaba también un aumento de los niveles de violencia ciudadana en Cuba, con esta situación terrible que se está viviendo. Lo más plausible, decía yo, de pronosticar era entonces que se podía producir una explosión social con uno o varios episodios de turbulencias espontáneas que, decía yo, podían ser mayoritariamente espontáneas, como están sucediendo, desorganizadas y que empezaran a presentar capítulos de violencia, donde aquí ya estamos viendo el fuego jugando un rol fundamental y lo habíamos hablado en tu programa. Y decía también que estas protestas iban a comenzar paulatinamente con niveles de participación masiva de la gente que pudieran producir en última instancia capítulos de violencia civil política, que en un momento determinado pueden ser incontrolables contra el Estado y sus representantes. Esto lo vimos ya en Morón, por ejemplo. Y decía yo que una explosión, a su vez, que podría encontrar, y creo que ayer lo vimos, una violenta respuesta represiva por parte de este Estado totalitario, dado el control que tienen esta gente
de los mecanismos policiales y militares armados para el ejercicio de la violencia estatal, que incluso pudiera derivar en lo que ya yo una vez describí como un terror genocida generalizado. O sea, a esta gente no les temblaría la mano para reprimir violentamente y criminalmente una población que no le queda otra que protestar de la manera que lo está haciendo. Entonces, hay que tener en cuenta que el régimen controla la violencia y hay un proceso de asimetría del uso de la violencia política por parte del régimen. Por lo tanto, no va a ser un proceso fácil, pero es un proceso que inevitablemente va a conducir a un cambio de régimen. Hay un elemento que llama muchísimo la atención: el fuego, las barricadas, el incendio como forma de resistencia. Las imágenes que hemos visto de Santo Suárez y de otras partes de La Habana han sido impresionantes. La quema de montañas de basura y además la gente celebrando esa quema, tocando calderos allí. ¿Qué nos dice esto sobre el nivel de desesperación, la ruptura emocional y la radicalización que se está incubando justamente en la isla, en Cuba? Sí, Mario, precisamente días antes de la quema por manifestantes de Morón, recuerdas, de mobiliario, documentación y de una parte de la sede del Partido Comunista de Morón, ya nosotros en el programa muchos días antes habíamos advertido que el inicio de incendios a nivel barrial de la basura en aquel momento, en las manifestaciones que se estaban produciendo en ese momento, era un cambio importante en la dinámica de las manifestaciones en Cuba. Y todas las variables en ese momento nos indicaban que se podían radicalizar estos incendios con el inicio de quemas de símbolos y estructuras de poder totalitario en la isla, lo que pasó en Morón. Y anoche lo vimos que ya estos incendios ya no fueron locales en algunos lugares, sino ya la gente está usando los incendios como un medio de protesta, lo que en ciencias sociales se muestra como un indicador de cambio social inminente. O sea, cuando tú ves en cualquier protesta social a lo largo de la historia el uso de incendios generalizados como manera de protestar, eso indica claramente un cambio social que es inminente. Y esta predicción que hicimos se cumplió, Mario, más rápido de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este tema. Con un incendio ya no de un símbolo de poder como inicio de este proceso, sino con la quema de toda una estructura física real, que era la sede del partido, ¿no? Y yo creo, Mario, que el fuego, y yo casi estoy seguro de esto, va a marcar el camino en este proceso de resistencia civil de una manera masiva. Y primero, por la tradición que los incendios han tenido en la historia libertadora de Cuba, que es indudable. Segundo, por la disponibilidad de material que el mismo régimen le ha proporcionado a la población para generar un proceso masivo de resistencia incendiaria. Ahí está la basura por donde quiera, que la gente solo tiene que llegar a incendiarla. Tercero, la sociedad cubana está experimentando hoy un proceso creciente, y lo repito, de violencia ciudadana incontenida, que ya, repito, tiende a derivar en violencia política de carácter masivo, donde el fuego como violencia ya está dando el contorno de cómo va a ser su forma. Y cuarto, no sé, digo yo que ante la falta, repito, de todo cauce institucional y político para expresar el disenso, el fuego, y es una cosa muy poética, ¿no?, por su contundencia, facilidad y rapidez para producir resultados violentos, parecería para la gente el medio ideal para atentar contra símbolos e instituciones de este poder que imposibilita expresar disenso de otra manera. Así que tenemos un proceso que es interesantísimo, que se agrava además por las sanciones del 1 de mayo, donde el régimen no tiene ninguna otra salida económica. O sea, no hay salida que ellos puedan decir, esto va a mejorar, esto a partir del 1 de mayo, con las sanciones, esto va en picada absoluta para el régimen y la gente en Cuba lo sabe. Por último, con la crisis energética, la falta de combustible, el endurecimiento de las sanciones de las que tú hablabas, el régimen está cada vez más represivo. Estamos viendo ya el preludio de protestas todavía más masivas y violentas que puedan desbordar absolutamente la capacidad de control del poder. Esa imagen que hemos tenido durante décadas, 7 décadas, de un régimen totalitario contra el cual los cubanos no hemos podido digamos, tambalearlo. ¿Se puede derrumbar? Sí se puede derrumbar, o sea, evidentemente las condiciones están dadas y inclusive se puede derrumbar incluso sin ningún tipo de planificación por parte de los grupos disidentes. O sea, las condiciones están dadas para que la gente en Cuba, de una manera espontánea, produzca este proceso sin que nadie los convoque. Ahora, esto no significa que el proceso puede ser lineal y que un proceso espontáneo, sin ningún tipo de preparación, ningún tipo de planeación, pueda, digamos,
el día 2, después que se produzca este proceso, esta explosión social masiva, que se produzca un colapso absoluto del régimen. El régimen todavía puede tener, digamos, cierto poder en conjurar un proceso de cambio que se produzca de esta manera. Por eso yo siempre he dicho que tendría sentido, como única manera de conjurar cualquier proceso de violencia infructuosa, o sea, que sea una violencia que derribe al régimen, pero no produzca un cambio de régimen, lo más factible sería iniciar desde ahora la estructuración de una coalición, yo digo amplia, de todo movimiento disidente, tanto dentro como fuera de Cuba, dirigido a un proceso de construcción de estructuras estratégicas duraderas y plurales lo más ampliamente posible en lo político, que de una manera inclusiva canalicen este consenso, este descontento ciudadano, que hoy no tiene ninguna salida legal, obviamente, hacia una resolución, digamos, terminal del régimen. Porque la gente en Cuba, o sea, la gente en Cuba está lista para derribar el régimen y lo va a hacer, pero necesita guía que la gente sepa a dónde y cómo producir este proceso. Y yo creo que los medios de prensa independientes cubanos tienen un rol en este proceso, que no va a ser fácil, donde, por ejemplo, los medios de prensa pueden hacer un convocatorio masivo, todos los medios cubanos, a un día determinado, salir a la calle de una manera pacífica y ser un proceso más planeado. O sea, esta espontaneidad, planearla y también planear el día después que se caiga el régimen, porque es un proceso que va a ser muy complicado. Y que la gente en Cuba tenga idea de cuáles son los planes que se tienen para un día después, y que la gente comprenda que el futuro en democracia es mucho mejor que el presente en dictadura. Te tomo la palabra y quiero decirles a todos que vienen cositas, sobre todo esto de que me comentabas de que la gente en Cuba sepa lo que viene después. Sí, exactamente. Lo que viene después lo tenemos planificado, está, y muy pronto, aquí en Martí Noticias, usted va a tener en exclusiva ese plan del día después. Les tenemos todos los detalles con gente de primer nivel y, por supuesto, que les vamos a dar toda la información para que el pueblo de Cuba sepa que efectivamente es mejor vivir en libertad que vivir en la dictadura que hoy pues oprime a nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Oscar Grandío. Muchas gracias a ti, Mario, por tenerme en tu programa. Un fuerte abrazo. En La Habana, que es la capital, se protege o se trata de proteger. Los apagones en La Habana hoy están en el orden de 20, 22 horas, y cuando vienen son 2 horas, hora y media, 2 horas, 3 horas, en algunos circuitos 4 horas, y volvemos otra vez a las 20, 22 horas. Así está la capital. Es donde está la mayor cantidad de circuitos protegidos. Ahí es donde más hospitales hay. Y es donde más circuitos de DAF existen en el país, que hay que proteger para que actúen como protección del sistema nacional. Eso hace más difícil entonces la maniobrabilidad, poder distribuir entre menos una cifra superior. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón. Cuba vive hoy una crisis eléctrica que ha dejado de ser un simple problema técnico para convertirse en una señal clarísima del colapso del modelo, con apagones de más de 20 horas, termoeléctricas al borde del colapso, falta de combustible, un régimen que sigue ofreciendo explicaciones, pero no soluciones. Para desmontar la propaganda oficial, entender qué está pasando de verdad en el sistema eléctrico cubano, nos acompaña José Maldifasi, quien es ingeniero nuclear, especialista en desarrollo de energías, ingeniero mecánico naval, electricista, máster en ingeniería nuclear por el MIT. Don José, muchas gracias por acompañarnos. Cuando un sistema eléctrico llega al punto de no tener reservas, de depender de plantas obsoletas, de operar al borde del apagón total, ¿esto sigue siendo ya una crisis o es un colapso técnico? No, ya el problema que tienen en Cuba es una crisis, porque con apagones nacionales que duran 20 horas, el sistema ya no soporta. Tanto es así que, a pesar de la dureza del régimen cubano, ha habido manifestaciones en contra de lo que está ocurriendo allá. Desde ese punto de vista, las soluciones no pueden ser de parche, sino que hay un problema estructural fundamental que debe ser corregido, el cual va a resultar muy caro por un problema de cantidad de recursos para poder
proveer los medios para producir electricidad en cantidad y calidad adecuada. El régimen habla de bloqueo energético, pero desde el punto de vista de ingeniería y gestión. ¿Cuánto de esta catástrofe es realmente externo y cuánto es resultado de décadas de abandono, de improvisación, de las decisiones incompetentes que ha tomado la dictadura cubana? Que yo sepa, de las 16 plantas termoeléctricas que tienen, solamente hay 9 que están en funcionamiento. Por lo tanto, sí, indudablemente que el problema del suministro de combustible agrava el problema, pero aquí hay un problema de base que es la falta de mantenimiento, la falta de repuestos y el tendido eléctrico, porque el sistema de tendido eléctrico, que yo sepa, es un tendido muy antiguo y por lo tanto es muy poco confiable. Entonces, nuevamente, es un problema sistémico. Sí, con más combustible podrían generar más, pero no mucho más. Hay algo que me llama mucho la atención. El régimen reconoce de los parques solares que tiene instalados, pero dice que no puede usarlos a plena capacidad porque la red es demasiado débil. Técnicamente esto demuestra que vendieron una falsa solución sin resolver el problema estructural de la red, porque, a ver, están hablando de transición energética. De hecho, vi un artículo de CNN en español que hablaba de una revolución en Cuba porque están haciendo una transición energética como nadie. CNN, que parece que ya es Granma, ¿no? Eso es el periódico oficial cubano. Una cosa que es una vergüenza. La base del sistema está completamente rota. Entonces, con energía solar, ellos prometen que en el 2050 ya no van a tener apagones. Eso es posible. Bueno, el tema es de que si no renuevan la red, por mucho que instalen paneles fotovoltaicos, el sistema va a ser incapaz de suministrar a los usuarios el total de la energía que es capaz de producirse. Pero aquí hay otro problema con la energía solar, porque la demanda eléctrica, debido al tema de la iluminación y de la residencia de las personas, es máxima después de las 6 de la tarde. Esto significa hora de oscuridad. Y eso implica que la energía solar se produce máximo durante la hora de la media tarde, entre aproximadamente las 2 y las 3 de la tarde. Y por lo tanto, ya a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya no hay energía solar que se pueda suministrar. Por lo tanto, es un paliativo para suministrar cuando la gente no necesita en forma crítica la electricidad. Y lo otro es de que por mucho que mejoren los sistemas de generación fotovoltaicos, si la red es incapaz de suministrar esa cantidad de potencia, malamente van a poder seguir llegando a los consumidores que necesitan satisfacer. Es decir, que esto es están vendiendo humo, en realidad no van a resolver nada es decir, solo es paliativo. Es un paliativo que está solucionando una parte del problema que es la generación, pero como le digo, en un horario que la gente no es el horario en que más consume. Por ahí se habla de almacenamiento en batería. El almacenamiento en batería es carísimo. Se utiliza solamente para situaciones en las cuales hay aspectos críticos. Por ejemplo, a un hospital le colocarán una batería grande para suministrar energía si hay un corte, pero las baterías se agotan. Por lo tanto, aquí están solucionando solamente una pequeña parte del problema y no están resolviendo el problema a nivel sistémico, que es lo que se necesita. Increíble. Ahora, si mañana hubiese voluntad real de cambiar las cosas, ¿qué tendría que hacer Cuba de inmediato para empezar a salir de la crisis? Se lo pregunto estas medidas dentro del modelo actual no parecen posibles, porque ese modelo ya no da más. Aquí el tema es de que hay que reemplazar lo existente y hay que instalar nuevo. Por lo tanto, el esfuerzo que hay que hacer es doble. El tendido eléctrico que tiene Cuba, por mucho que sigan instalando paneles fotovoltaicos o les llegue combustible de Estados Unidos, el problema que tiene Cuba es un problema sistémico. Entonces aquí hay que resolverlo en todos los aspectos y uno de ellos, muy importante, es la red eléctrica, que es lo que demora, porque hacer tendidos nuevos y reemplazar los tendidos actuales tiene un costo muy elevado. Se estima que para Cuba, para poder renovar gran parte de su sistema eléctrico,
se van a necesitar unos 10.000 millones de dólares y esto va a significar años de esfuerzo para poder llegar finalmente a todas las personas que lo necesitan. Impresionante. Señor José, la conclusión técnica es que no hay solución, digamos, eléctrica seria sin un cambio profundo del sistema económico y político cubano, me imagino. No me voy a meter en lo político, por favor, pero sí aquí el régimen tiene que ser capaz de proporcionar los medios para que todo el sistema sea mejorado, en el sentido de que se mejore la generación, se mejore la transmisión, se mejore la distribución y se pueda llegar a todas las personas y no con 3 horas o 5 horas de suministro eléctrico por bloques de rotación para que no hayan apagones y la gente pueda tener energía confiable. Muchísimas gracias, don José Maldifasi, quien es doctor e ingeniero nuclear, experto en temas de energía, analizando esta crisis energética que vive la isla. Gracias mil.